Estamos predicando una serie de sermones expositivos en el libro de Romanos. Esperamos que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Esta semana pasada la iglesia, específicamente Benjamín, creó un podcast. La iglesia tiene un podcast. Si usted oye música en, ¿cómo se llama esa cosa? Spotify. Usted puede escuchar los sermones de Romanos en Spotify, en video o en audio. En el nuevo podcast de la iglesia, no lo busquen ahorita, lo buscan después, que se llama Gloria y Gozo, así como el eslogan de la iglesia. Gloria para la gloria de Cristo y el gozo de su familia. Entonces, el podcast se llama Gloria y Gozo. Así que si usted quiere escuchar los sermones de Romanos, por ahora estamos en Romanos, solamente busque en Spotify, lo va oyendo en el carro, en el trabajo, y donde usted guste puede ir oyendo los sermones en Spotify por ahora. Gracias, Benjamín, por su... ¿Dónde está Benjamín? Ahí está. Así que... no tienen que buscarlo ahora mismo, pero ahora van a buscar es Romanos. Romanos capítulo 2. Vengan conmigo, por favor, en Romanos capítulo 2. Mientras usted lo busca, permítame darle un poco de contexto. ¿Okay? Después de la salutación de Pablo a la iglesia de Roma, en el capítulo 1, específicamente hasta el versículo 15, Pablo empieza un largo argumento desde el 1.16 hasta el 3.20. Pablo empieza un argumento que ya les voy a decir de qué se trata. Desde el capítulo 1, versículo 16, hasta el capítulo 3, versículo 20. Un largo argumento. Es un argumento acerca de que todo hombre es pecador. Todo hombre y toda mujer en el planeta es pecador. Pero Pablo divide su argumento en varias partes, y específicamente porque la iglesia de Roma era más o menos como la capital del imperio en aquel tiempo, tal como Washington, D.C., que es la capital del imperio. Pero el argumento de Pablo lo divide en varias partes, diciéndole a todo el mundo que los depravados inmorales son pecadores, pero que también los que se creen santurrones y morales también son pecadores. Y a partir del capítulo 2, en el versículo 17, empieza a hablar a los judíos, que también son pecadores. Pero específicamente aquí en el 25 al 29 le va a decir no solamente a los judíos, sino a los que confían en la ley y en la circuncisión. Ustedes también son pecadores. Para concluir su argumento en el capítulo 3, diciéndole, Raimundo y todo el mundo es pecador. Nadie se salva, porque todos somos responsables ante Dios por la naturaleza pecaminosa con la cual nacimos y por los pecados que cometimos por la rebeldía contra Dios. No solamente por nacer, sino por hacer, cometer pecado. Y los pecados, ustedes saben, vienen en varias formas y tamaños, en pensamiento, palabra, hecho y omisión. Los pecados pueden ser escandalosos o secretos. Los pecados pueden ser personales o pueden ser colectivos. Pueden ser contra Dios directamente o contra Dios al pecar contra uno de sus hijos. Los pecados vienen de todos los colores y sabores. Pero este argumento largo de Pablo es básicamente diciéndole a toda la composición de la humanidad en aquel momento, judíos, gentiles, hombres, mujeres, santos, depravados, todo el mundo es pecador. Así que esto es contigo. Esto es contigo. Y Pablo hace eso en convencer a todos sus oyentes de que son pecadores empedernidos, para que se den cuenta de su estado de necesidad ante Dios. Y nosotros también caemos en esa situación, porque yo creo que ninguno de nosotros aquí va a decir,
yo no soy tan pecador. Yo sé que soy pecador, pero no soy tan malo como... Yo sé que soy pecador, pero todo el mundo no es pecador. Pareciera que como las sardinas nos escondemos en el montón. Y si Dios condena a todo el mundo, ¿también te va a condenar a ti? Y Pablo hace eso, de convencer a todo el mundo que necesitamos a Dios y que somos pecadores, para que empecemos a valorar lo que a partir del capítulo 4, Pablo va a empezar a hablar de la justificación por gracia mediante fe. Cuando entendemos lo inmerecedores que somos de la salvación, vamos a agradecer lo que Dios ha hecho por nosotros. Ese es el flujo de pensamiento de Pablo. O sea, somos necesitados, no podemos exigir. Por lo tanto, lo que Dios nos ha dado, lo agradecemos, lo valoramos. Es precioso, es preciado para nosotros. Ese es el flujo de pensamiento de Pablo. Ahora, en medio de ese argumento de que todo el mundo es pecador, están los judíos. Porque en Roma estaban muchos que eran judíos, muchos pudientes incluso, y ellos, hasta hoy en día, se afanan, se jactan de tener la ley, la Torá. Como nosotros somos el pueblo de Dios, tenemos el libro de Dios y tenemos la señal de Dios. Y esos son tres distintivos de los judíos que ningún otro pueblo en el planeta tiene. Ellos dicen que son el pueblo de Dios, tienen el libro de Dios y tienen la señal de Dios. El pueblo de Dios, Israel, los judíos, el Antiguo Testamento fue claro en eso, no tenemos problema con eso. Ahora, déjame hacer un paréntesis aquí. El Israel de hoy no es el Israel de la Biblia. Y eso lo vamos a hablar otro día. Pero el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento eran los judíos, antes llamaban los hebreos, después lo llamaban los israelitas. El pueblo que Dios escogió entre todos los pueblos del mundo, el pueblo de Israel. No el de hoy, sino el de la Biblia. Es el pueblo de Dios. Ahora, el libro de Dios, los judíos lo llamaban la Torá. O los que fueron al Museo de la Biblia pudieron ver que estaba constituido por la Tanakh. La Tanakh estaba comprendido por tres partes: la Torá, el Netubim y el Ketubim. Es decir, la ley, los escritos y los profetas. Por eso es Tanakh, Torá, Netubim y Ketubim. Ese es el Antiguo Testamento para nosotros, pero para los judíos no es antiguo. Todavía está vigente. Para los cristianos, ahora tenemos el libro completo, con el capítulo 1 y el capítulo 2. El capítulo inicial y el capítulo final. Entonces los judíos decían, nosotros tenemos el libro de Dios, tenemos la ley de Dios. Leen el Salmo 119 y van a ver que Dios, que el mismo David, habla de la ley es esto, la ley es los otros, tus preceptos, tus mandamientos, tus escritos, tu ley es preciosa, más dulce que la miel. No solamente tenían el pueblo de Dios, el libro de Dios, sino que tenían la señal del pacto de Dios con ellos, que era la circuncisión. Gracias a Dios que hoy mandamos a los niños para la clase, porque yo voy a asumir que ustedes saben qué es la circuncisión. No se la voy a explicar cómo funciona. Solamente espiritualmente los judíos creían que por esa señal física en los varones, pues las mujeres no se circuncidaban, no la podían circuncidar. El pueblo sabía quién era judío de verdad y quién no. Esa era una señal, y era una señal física que no era, obviamente no era pública, pero en caso de que a ti te la exigieran, tú tenías que enseñarla a los hombres. Entonces eran el pueblo de Dios, tenían el libro de Dios, tenían la señal de Dios. Y esa señal se le hacía a todo niño al 8º día. Antes de leer nuestro texto en Romanos, vengan conmigo por favor a Éxodo 4 para que vean por qué se les hacía, porque era una exigencia de parte de Dios. En Éxodo capítulo 4 ustedes van a ver la exigencia de Dios a Abraham, incluso antes de la ley. Antes de la ley ya la circuncisión existía. Vamos a leer desde el 24 hasta el 26. Éxodo 4, 24
No, perdón, este es Moisés cuando Séfora circuncida a su primer hijo. Vengan conmigo mejor a Génesis 17, perdón. Génesis 17. Vamos a leer del 9 al 14. Génesis 17, del 9 al 14. Este es Dios confirmando la señal del pacto, la circuncisión como la señal del pacto a Abraham. Y Dios en el capítulo 12 llama a Abraham a ser padre de naciones, en el capítulo 17 se lo repite, pero desde el versículo 9, Génesis 17, 9 al 14, dice así. Dios también le dijo a Abraham, tú por tu parte guardarás mi pacto, tú y tu descendencia por sus generaciones. Este es el pacto que yo hago con ustedes y que ustedes guardarán. Es decir, tú y tu descendencia. Todo varón que haya entre ustedes será circuncidado. Ustedes circuncidarán la carne de su prepucio como señal del pacto entre nosotros. A los 8 días de nacido será circuncidado todo varón que haya entre ustedes en todas sus generaciones. Lo mismo los nacidos en casa como los comprados por dinero a cualquier extranjero y que no sean de su linaje. Será circuncidado el que nazca en tu casa y el que compres con tu dinero. Mi pacto estará en la carne de ustedes como pacto perpetuo. Todo hombre incircunciso que no haya circuncidado la carne de su prepucio será eliminado de su pueblo por haber violado mi pacto. Es decir, Dios les dio la elección como pueblo de Dios, Dios les dio un libro y Dios les dio una señal. Y ellos decían, pues nosotros estamos seguros. Nosotros aquí somos los nice. Nosotros somos el pueblo de Dios, tenemos el libro de Dios y la señal de Dios. ¿Quién puede contra nosotros? Venga pues. Imagínense cómo ellos estaban de envalentonados y los judíos diciendo, no, porque aquí nosotros somos los mero. Pero ahora viene Pablo en Romanos capítulo 2, vengan conmigo ahora sí a Romanos capítulo 2. Y Pablo a la iglesia de Roma, en los versículos 25 al 29, empieza a decirles acerca de la ley y de la circuncisión a una gente que estaba siendo del pueblo de Dios, pero no del Antiguo Testamento, sino que ahora estamos en el Nuevo Testamento. Que para los judíos no existe, para los cristianos es nuevo, porque el antiguo es antiguo. Está obsoleto. Tenemos según Ezequiel, según Jeremías, según los profetas, tenemos un nuevo pacto, un nuevo testamento, una nueva manera de cómo Dios se relaciona con su pueblo a través de su Hijo. Y ahora Pablo en Romanos capítulo 2, versículos 25 al 29, le dice a los hermanos de Roma, es verdad que si obedeces a la ley, la circuncisión es provechosa, pero si la desobedeces, será como si no estuviera circuncidado. Por lo tanto, si el que no está circuncidado obedece lo que la ley ordena, ¿no se le considerará como si estuviera circuncidado? Y el que no está físicamente circuncidado, pero obedece la ley, te condenará a ti, que desobedeces la ley a pesar de que tienes la ley y estás circuncidado. Porque lo exterior no hace judío a nadie, y estar circuncidado no es una señal externa solamente. El verdadero judío lo es en su interior, y la circuncisión no es la literal, sino la espiritual, la del corazón. El que es judío de esta manera es aprobado, no por los hombres, sino por Dios. Señor, rogamos tu bendición en esta hora. Y rogamos que nos guíes a tu verdad, a tu palabra, que nos enseñes, nos edifiques y nos des más de ti. Convéncenos, Señor, de que también a nosotros, no judíos, tú nos has elegido como nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Que también nos ha dado tu libro, al cual hacemos bien en hacer caso. Y también nos has dado una señal inequívoca de que somos tu pueblo. Convéncenos, Señor, edifícanos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, como les decía, a Dios a los judíos le dio la elección del pueblo como
su pueblo, la elección de Israel como su pueblo, el libro, la Torá, los profetas, la ley, los escritos y los profetas, y la señal, la circuncisión como señal del pacto. Pero creo yo, y perdóneme si estoy asumiendo o si lo estoy saltando a usted como una excepción de mi asunción, que aquí no hay ningún judío. Creo yo que aquí no hay ningún judío. No solamente porque no hemos visto la señal del pacto en usted, sino porque usted no se viste como judío, no habla como judío, no se pone la kipá como los judíos, no guarda su genealogía como judío, porque usted no nos ha dicho que es judío. Normalmente los judíos dicen, yo soy judío. Entonces, ¿para qué predicar este texto? Si este texto es básicamente para los judíos. ¿Qué vamos a hacer nosotros sabiendo eso? Bueno, varias razones. Primero, a lo mejor usted tiene un amigo judío, un familiar que se casó con un judío. Sería difícil, pero a lo mejor. A lo mejor usted conoce a alguien, trabaja con alguien. En esta ciudad hay muchos judíos. Hay gente que es judía no por nacimiento, sino por conveniencia. Y si usted conoce a alguien, léale este texto y usted va a ver lo lindo que es este texto. Para los cristianos, este texto es importante porque también nos incluye a nosotros que no somos judíos en la lista de los pecadores. No en la lista de los no pecadores, porque esa lista, por ahora, tiene un solo integrante. A nosotros nos incluyen en la lista de los pecadores. Y este texto nos va a convencer a nosotros con la referencia cruzada de que tú posiblemente también has sido circuncidado. En serio. Mujeres incluidas. ¿Les interesa? Lo primero que vamos a ver es la ley y la circuncisión en el mundo judío. La ley y la circuncisión en el mundo judío. En Génesis ya vimos la institución de la circuncisión. En Éxodo vemos que Séfora circuncidó a su hijo porque Moisés no lo quería hacer y lo circuncidó con una piedra. Y bueno, la cosa fue escandalosa, tanto así que Séfora regañó a Moisés porque Moisés no quería circuncidar a su hijo. Entonces Séfora le dijo, tú eres para mí un esposo de sangre. Usted quiere leer esa historia, busquen Éxodo 4, 24 al 26. Tú eres para mí un esposo de sangre. Cómo las mujeres ofendían a su esposo en los tiempos antiguos. Tú eres para mí un esposo de sangre. En Santiago 2, ya en el Nuevo Testamento, vemos que Santiago escribe y le dice a los creyentes del Nuevo Testamento que el que cumple toda la ley, pero la incumple y la desobedece en uno solo de sus estatutos. Y él no estaba hablando de los 10 mandamientos, estaba hablando de toda la ley. El que cumple toda la ley, pero la incumple en uno solo de sus preceptos, es culpable de haberla roto toda. Como una cadena que tú quieras vender, una cadena de oro. Tú tienes una cadena de oro y dices, mira, yo te voy a vender esta cadena, pero está rota en un solo eslabón. ¿Está rota? Está rota toda. Si tú eres santo, 3 veces santo, 4 veces santo, pero eres pecador, un solo pecadito que cometiste aquel 23 de julio del año 1600, tú vas para el mismo infierno que todos los demás que pecan todos los días. Porque tú eres culpable de haber roto toda la ley. No existe tal cosa como condenas o cadenas, no cadenas perpetuas, sino condenas, sentencias limitadas en el infierno. Después de 600 años tú vas a salir. No, es una sola condena, culpable eternamente o justificado eternamente. No hay cadenas de tiempo limitado en el infierno. Si tú eres culpable de haber roto toda la ley, tú eres culpable eternamente. Eso es Santiago 2:10. Pero vemos que la ley era algo importantísimo para los judíos. Y todavía quedaban creyentes que creían que tenían que cumplir la ley. Vengan conmigo, por favor, a Romanos 7, este mismo libro, donde Pablo nos va a llevar más adelante. Pablo sigue con el argumento de la ley en el capítulo 7
Y en el 7 al 14 dice así: ¿concluiremos entonces que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, de no haber sido por la ley, yo no hubiera conocido el pecado, porque si la ley no dijera, no codiciarás, tampoco yo habría sabido lo que es codiciar. Pero el pecado se aprovechó del mandamiento y despertó en mí toda clase de codicia, porque sin ley el pecado está muerto. En un tiempo yo vivía sin la ley, pero cuando vino el mandamiento el pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta de que el mismo mandamiento que debía darme vida me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento y me engañó, y por medio de él me mató. Podemos decir entonces que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, ¿lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? De ninguna manera. Más bien el pecado, para mostrar que es pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por medio del mandamiento llegara a ser extremadamente pecaminoso. Y sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy un simple carnal que ha sido vendido como esclavo al pecado. Entonces la ley no es mala. La ley es el instrumento que Dios diseñó para que el que la cumpliera completamente pudiera ser salvo. Pero no hay ni uno que pueda cumplirla. Cuando lleguemos al capítulo 7 vamos a ver que la ley es incumplible para los seres humanos, pero no para Cristo, porque Él no vino para abolir la ley, sino para cumplirla. Entonces el único que puede cumplir la ley es Cristo. Ahora tú vas a decir, pero entonces ¿para qué la ponen si uno no la puede cumplir? ¿Cierto? Nada más yo he pensado eso. Para que dependamos de Cristo. Él es el único que puede cumplir. La ley es santa, justa y buena. Porque la ley es lo que te permite a ti darte cuenta lo que a Dios no le gusta, lo que es pecado. La ley lo que hace es alumbrar al pecado para que tú lo veas, alumbrar el hueco en la autopista para que tú no caigas. Entonces es muy importante la ley para los judíos, pero también para los cristianos, porque sabemos que la ley lo que hace es hacernos entender el pecado. La circuncisión también era importante para los judíos. Era tan importante que era una manera de sujeción de las mujeres a los hombres. Como las mujeres no eran circuncidadas, entonces ellas dependían de un hombre que estuviera circuncidado para poder ser parte del pueblo de Israel. Entonces los hombres tenían un monopolio en el cual controlaban a las mujeres y no, como tú no eres circuncidada, tú dependes de mí. Si tú te separas de mí, pues tú estás fuera del pueblo. No solamente eso, sino que también los hombres tenían un monopolio por su gentilicio. Le decían a los extranjeros, ¿se acuerdan aquella vez cuando los hebreos estaban pasando por Siquem y la violación de Dina? Un escándalo. Entonces vinieron los hermanos, los hijos de Jacob y se pusieron de acuerdo y dijeron, ok, vamos a entregarle a nuestra hermana, pero ellos se tienen que circuncidar, porque si no se circuncidan no le damos a nuestra hermana. Y se circuncidaron los de Siquem, un montón de hombres y un montón de fiebre, y cuando estaban debiluchos por la fiebre, los mataron a toditos. ¿Por qué? Porque si no estaban circuncidados, no eran del pueblo. Entonces la circuncisión era muy importante como señal externa, no pública, pero externa, de algo que alguien escogió por ti. Cuando tú eras un bebecito varón de 8 días, alguien te incluyó, sin preguntarte a ti, porque imagínate que le pregunten al bebecito, hey, ¿tú quieres ser circuncidado? Le va a decir, nah. Pero alguien, tu papá, te incluyó en el pueblo vía circuncisión. Sin preguntarte, sin tu decisión, sin tu elección, tu papá decidió por ti. Esa era la ley y la circuncisión en el mundo judío. Pero ¿qué tal para nosotros hoy? En Romanos 2, 25 al 27, vemos exactamente que Pablo les dice que aunque tú estés circuncidado físicamente, externamente, tú tienes que cumplir la ley. Porque si tú no cumples la ley, aunque estés circuncidado, tú no vas para el baile.
Tú no vas para el cielo. Tú no vas para el cielo por la circuncisión. Tú vas para el cielo por cumplir la ley. Pero la ley nadie la puede cumplir. Entonces, bueno, eso es lo que dice Pablo. Que no importa, el 28, lo exterior no hace judío a nadie y estar circuncidado no es una señal externa solamente. Porque no importa que tú tengas la señal del pacto, pero tú no obedeces el libro del pacto ni eres parte del pueblo del pacto. Entonces, no vengas a decir que tú tienes la entrada al cielo porque tú tienes la señal externa. No, porque a cualquiera pueden circuncidar hasta con una piedra. Pero la señal del corazón solo la hace Dios. Y esa es la lección de este texto en el Nuevo Testamento para el mundo cristiano y para todos los que quieran ser cristianos. Son parte del pueblo de Dios, tienen el libro de Dios y tienen la señal de Dios. ¿Cuál es el pueblo de Dios? Más adelante en el capítulo 9 vamos a ver cómo Dios elige a algunas personas para que sean parte de su pueblo. Vamos a ver también que Dios, más adelante, Dios nos ha dado su libro, la palabra, para que sea la guía del pueblo. Pero también Dios nos ha dado una señal externa y una interna para que sepamos quién es parte del pueblo y quién no. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, lo primero que tenemos que ver es que sí, ciertamente Dios nos ha incluido a algunos de nosotros en su pueblo. Dios a todos nos ha dado su libro para que vivamos por él. Y Dios nos ha dado una señal externa y una señal interna para que entendamos quién es parte del pueblo y quién no. Vamos a hablar de las señales. La señal interna sería el paralelo neotestamentario y moderno de la circuncisión antiguo testamentaria. Es decir, a los bebecitos antes, y creo yo que todavía los judíos circuncidan al 8º día a sus hijos varones. Pero hoy en día algunas denominaciones bautizan a sus niños al 8º día, porque creen que la circuncisión de antes es el bautismo de niños hoy. Pero así como circuncidaban a los niños al 8º día que no le preguntaban, entonces por eso lo hacen cuando los niños son chiquitos, porque si le preguntan a lo mejor van a decir que no si quieren ser bautizados. Entonces hay gente que hace este paralelo, la circuncisión con el bautismo de niños. Pero hay un problema, que en la Biblia no hay ningún niño que es bautizado. ¿Ustedes conocen algún texto donde algún niño fue bautizado? Algunos asumen, algunos dicen, no, porque el carcelero de Filipo dice que si creen en el Señor Jesucristo serás salvo tú y tu casa. Y ellos están en la promesa, los niños están en la promesa. Y los niños, bueno, estaban ahí cuando Pablo predicó y el terremoto le soltó las cadenas. Y bueno, si estaban los niños ahí, los bautizaron también porque el carcelero se bautizó él y toda su casa. Pero los niños también tenían que creer para ser bautizados. Es decir, que en vez del bautismo de creyentes, la iglesia de toda la historia ha bautizado no a los niños, sino a los que creen. Es decir, nosotros no creemos en el paidobautismo, sino en el credobautismo. Es decir, no bautizamos a los niños, sino bautizamos a los creyentes. O si el niño de 2 meses dice, sí, yo acepto el señorío de Cristo por toda mi vida, desde que yo tengo 2 meses hasta que te cumplo 85 y me muera, yo quiero seguir a Cristo. Si el niño de 2 meses puede decir eso, pues nosotros lo bautizamos. Sería raro, pero si él puede decir eso, nosotros lo bautizamos. Por eso bautizamos solo creyentes, voluntarios, que digan, sí, yo entiendo las consecuencias de seguir a Cristo, yo entiendo las exigencias de santidad, yo entiendo el compromiso con el pueblo de Dios, yo quiero la señal de Dios en mi vida. Ese es el bautismo de creyentes, no de niños. No al 8º día, sino cuando entiende el compromiso de ser cristiano. Esta señal no te la hizo alguien sin preguntarte, sino que es voluntaria. Es una señal externa en una tumba de agua. Es una señal externa voluntaria. Pero hay otro paralelo de la circuncisión en el Antiguo Testamento, que es la circuncisión del corazón, es la regeneración, que el Señor obra en ti
sin preguntarte. Tal como los papás del Antiguo Testamento circuncidaban al 8º día al niño sin preguntarle si quería ser circuncidado, pues tu papá espiritual también te circuncida el corazón sin preguntarte, ¿tú quieres ser regenerado? No, Él te regenera porque te ama, te escogió desde antes de la fundación del mundo y se fijó en ti aunque tú no lo merecías. Y se fijó en ti y te agarró el corazón ese de piedra que tú tenías y te lo trastornó para que ahora tú prestes atención al Evangelio y tú puedas decir, yo estoy en problemas, yo necesito a Cristo. Pero con ese corazón de piedra que tú tenías, tú no ibas a buscar a Cristo, porque es el argumento del capítulo 3, no hay justo ni a uno. Leérselos. No hay ni uno solo que sea justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, todos se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, su garganta es un sepulcro abierto y su lengua engaña, y en sus labios hay veneno de serpientes, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y desgracia hay en sus caminos y no conocen el camino de la paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que dice la ley se lo dice a los que están bajo la ley, para que todos callen y caigan bajo el juicio de Dios, ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve solo para reconocer el pecado. No hay justo ni aun uno. Entonces, Dios no te pregunta si tú quieres ser regenerado. ¿Saben por qué? Porque en tu corazón, en tu condición pecaminosa, dice Efesios, que estando en tus delitos y pecados, si Dios te pidiera permiso para regenerarte, para cambiarte el corazón de piedra en un corazón de carne, ¿sabe lo que diría yo? No, thank you. Si Dios te pidiera permiso para romper tu libre albedrío y para ser tu Señor y rogarte el Dios de los cielos para que tú vinieras a Él, ¿sabes lo que tú vas a decir? Crucifíquenlo. Por eso Dios no nos pide permiso, porque Él es Dios. No existe tal cosa como un verdadero libre albedrío. Cuando Dios quiere salvar, no hay libre albedrío que se resista. Si es verdad, los seres humanos tenemos un albedrío, un arbitrium en nuestra cabeza que nos permite decidir si queremos comer carne o queremos comer pollo, si queremos comer papa o si queremos comer arroz, si nos vamos por este camino o nos vamos por este camino, si trabajamos en esta empresa o trabajamos en esta o en esta o en esta. Y tenemos raciocinio para poder elegir según el único y solo consejo de nuestra voluntad. Eso está bien, eso es arbitrium. Tenemos posibilidad de decidir según el consejo de nuestra razón. Eso es perfectamente humano, entendible, bíblicamente soportable, y nosotros sí tenemos una voluntad por la cual nosotros podemos decidir. Pero ese libre albedrío no es libre. ¿Por qué? Porque desde que Adán pecó, toda la raza humana, todos los hijos de Adán, todos los que tienen 23 pares de cromosomas, todos los hijos de Adán y Eva llevan en su cuerpo, en su alma, la simiente de pecado que nos hace pecadores desde antes de nacer. Entonces, si es verdad, tú tienes un libre albedrío, pero no estás libre de pecado. Entonces tú no puedes escoger a Dios. Antes de que Dios te llame, tú no puedes buscar a Dios y te levantas un buen día con el pie derecho diciendo, no tengo nada que hacer hoy, yo voy a orar, yo voy a buscar a Dios. No, ningún pecador hace eso. Ustedes, decía Jesús a los fariseos, ustedes no son de mis ovejas porque ustedes aman más las tinieblas que la luz. Entonces no existe tal cosa como un libre albedrío libre. Nuestro libre albedrío es esclavo del pecado. Entonces, la regeneración, el equivalente neotestamentario de la circuncisión involuntaria es la regeneración. Y esa es la interna. El equivalente interno de la señal del Antiguo Testamento, la circuncisión del Antiguo Testamento, es la regeneración interna. Ya vamos a ver un poquito más en detalle.
Pero no solamente eso, sino que la señal externa de la inclusión al pacto no es la circuncisión externa, sino el bautismo público. Nosotros podemos saber quién es parte del pueblo de Dios, si está dispuesto a bautizarse o no, si se ha bautizado, si se ha rendido a Cristo, si ha dejado su pecado atrás. Podemos saberlo, si ha sido bautizado o no. Pues si una persona no quiere ser bautizada, pues eso quiere decir que no quiere someterse al pueblo de Dios, no quiere la señal de Dios, no obedece el libro de Dios. Eso es lo que dice el texto en Romanos 2. El que no está físicamente circuncidado, pero obedece la ley, te condenará a ti, que desobedece la ley, a pesar de que tienes la ley y estás circuncidado. Entonces, la circuncisión no te hace merecedor del cielo, tal como el bautismo tampoco te hace merecedor del cielo. Solamente una señal de que tú eres parte del pueblo de Dios y obedeces a Dios a través de su libro. Exactamente igual que el bautismo. El bautismo no salva, pero es una señal de que tú eres parte del pueblo de Dios y amas a Dios según su libro. ¿Tú has sido bautizado? ¿Tú has sido bautizado en agua? ¿Tú has sido bautizado en agua como creyente, no como niño? Si te echaron agua cuando tú eras chiquito, pues tú no has sido bautizado. Tú lo que fuiste fue mojado. Pero a nosotros no nos gustan que nos digan mojado. Nosotros creemos en el bautismo de creyentes. Y por eso es una señal de las iglesias bautistas. Nosotros somos feroces con el bautismo y por inmersión. A nosotros no nos falta agua. Hay bastante agua. Aquí hay agua. ¿Qué impide que tú seas bautizado? Si tú no has sido bautizado, pregúntate, ¿por qué yo no he sido bautizado? Si tú quieres ser bautizado, pues habla con nosotros y con gusto nosotros te bautizamos si tú eres creyente. Con gusto te bautizamos si tú eres creyente. Por último, y aquí es que la cosa se pone buena. Presten atención los creyentes, porque aquí es que yo voy a argumentar con la herramienta de la referencia cruzada en dos textos, que posiblemente tú has sido circuncidado. Posiblemente. Yo no puedo asegurarlo, pero posiblemente tú has sido circuncidado. Hermanas incluidas. Las hermanas estarán diciendo, yo no, circuncidada. Vengan conmigo. Primero, lo que tenemos que ver es que en el Romanos capítulo 2, versículo 29, Pablo dice algo que nos deja como viendo pajaritos. 2:29, Pablo dice, el verdadero judío lo es en su interior. Y la circuncisión no es la, ¿qué? Literal, sino la espiritual. Es decir, que hay una circuncisión que es espiritual. Qué raro ese concepto. Los judíos me imagino que estaban viendo pajaritos. Circuncisión espiritual. ¿Qué es eso? Y sigue diciendo, el que es judío de esta manera es aprobado por Dios, no por los hombres. El que es judío de esta manera es aprobado no por los hombres, sino por Dios. Es decir, hay una circuncisión que es espiritual. Sí, la regeneración. Ahora vengan conmigo para explicar el texto en Colosenses, capítulo 2. Vamos a leer Colosenses, capítulo 2, 11 y 12. Bueno, vamos a leer desde el 8 para que tengan contexto. Colosenses, capítulo 2, desde el 8. Cuídense de que nadie los engañe mediante filosofías y huecas sutilezas que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo, pero que no van de acuerdo con Cristo. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y en Él, que es la cabeza de toda autoridad y poder, ustedes, hermanos, reciben de esa plenitud. Pero vean lo lindo ahora del versículo 11.
en Él, es decir, en Cristo, ustedes también fueron, ¿qué? Circuncidados. Solo los creyentes. Ustedes, los creyentes, fueron circuncidados en Cristo. Es decir, usted al salir de aquí, ustedes pueden saludarse entre ustedes y dice, salúdense entre ustedes. Hey, ¿tú has sido circuncidado en Cristo? Y tú puedes decirle, sí, hermano, yo he sido circuncidado en Cristo. Pero no solamente eso, sigue diciendo, pero no me refiero a la circuncisión que física, sino a la circuncisión que nos hace Cristo y que consiste en despojarnos de nuestra naturaleza pecaminosa. Cuando ustedes fueron, ¿qué? Bautizados, fueron también sepultados con Él, pero al mismo tiempo resucitaron con Él por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Hermano, hermana, tú has sido circuncidado en Cristo. Así como te bautizaron, tú fuiste sepultado. Te lavaron de tus pecados, moriste al mundo y cuando te sacaron del agua te enjuagaron los pecados, pero resucitaste para Cristo. Ya tu vida no es marcada por los pecados que cometiste, estás cometiendo o cometerás. Sino que cuando tú te levantaste de ahí, para el mundo entero y sobre todo para tu iglesia, tú eres miembro del pueblo de Dios para obedecer el pueblo de Dios y ahora tienes la señal del pacto. ¿Notan lo lindo del paralelo? Entonces, hermano, hermana, tú has sido circuncidado por Cristo. Cristo también hizo eso en ti, no en tu carne, sino en tu espíritu. Y eso incluye a nuestras hermanas. Hermanas, ustedes también han sido circuncidadas por Cristo. Ustedes también portan la señal del pacto. Ahora ustedes no dependen de ningún hombre, sino ustedes dependen de Cristo. Eso no quiere decir que van a porfiar ahora a la esposa. Ya no dependo de ti. O usted va a decir, bueno, ya yo no necesito a nadie. Y tampoco los hombres van a decir, bueno, tú tienes que quedarte aquí. No, ya vaya un momentico. No vayan a pelear por esto. Esto tiene que ser una bendición. Si el Señor te ha regenerado, tú no vas a andar peleando por conceptos y huecas sutilezas humanas, sino más bien vas a agradecerle al Cristo que te salvó, que te limpió, que te regeneró, que te circuncidó, que te resucitará y que te regaló su rectitud en la cruz para que tú no tuvieras que pasar por la muerte, sino que pases de tu vida aquí a la vida eterna, de tu muerte espiritual a la vida eterna. Él murió en la cruz y todos los que pagó los pecados de ellos, Él los va a salvar. No hay ni uno que se pueda perder. Pregunto, ¿tú eres parte del pueblo de Dios? ¿Tú tienes la señal del pacto sobre ti? ¿Pudiéramos verificar que tú, por tu obediencia al libro de Dios y por la presencia de la señal del pacto que alguna iglesia local te bautizó, tú eres parte del pueblo de Dios? ¿De cuál embajada de Dios tú eres miembro? ¿De cuál iglesia tú eres miembro? Dice, no, yo soy parte de Cristo porque yo soy parte de la iglesia universal. Pero Cristo nos ordena que nos incorporemos mediante la señal del pacto, el bautismo, a una iglesia local. La iglesia es la esposa de Cristo. Ustedes se imaginan que al salir de aquí, usted me diga al salir, hermano, qué alegría conocerlo, qué bendición conocerlo. Oye, qué persona tan agradable es usted. Yo quisiera congregar en esta iglesia. Qué linda esta iglesia. Oye, pero a la esposa suya yo no la soporto yo. Antipática esa mujercita. Ustedes saben que ella no es así, pero estoy poniendo el ejemplo para que ustedes vean que no podemos decirle a Cristo, te amo, te quiero y te adoro, pero yo no quiero nada con la esposita tuya. ¿Viste? ¿Notan el ejemplo? No podemos decir, yo soy un cristiano a mi manera. No existe tal cosa como ser cristiano a tu manera. Si tú no te sometes al señorío de Cristo que te ordena bautizarte, pues tú no quieres ser parte del pueblo de Dios a través del libro de Dios con la señal de Dios. Y para terminar, hoy en día, así como en Romanos 2, 25 al 29, la gente confiaba en la ley y en la circuncisión para que fueran salvados. Hoy en día la gente también confía en circuncisiones modernas.
que creen que van a ser salvados porque yo tengo esta señal sobre mí, porque yo fui bautizado en el Jordán, o porque yo asisto a la iglesia los 53 domingos del año, incluso lo bisiesto, o porque yo me sé la Biblia de memoria. ¿Qué otra circuncisión la gente moderna? ¿Qué circuncisión moderna piensan que van a decir, no, yo soy salvo, yo soy parte del pueblo de Dios porque blanca, complete del espacio, o porque yo soy de la iglesia tal, o porque a mí me bautizó el pastor tal, o porque yo soy hijo de fulano de tal? Ninguno de nosotros va a ir al cielo por circuncisión física o por cualquier circuncisión moderna que nosotros pensemos que vamos a llegar al cielo. La única manera que lleguemos al cielo es por la circuncisión espiritual, que Cristo de la gloria nos arrebató del corazón pecaminoso, la naturaleza, y ahora nosotros podemos amarlo a Él y reconocer que ese Cristo que murió en la cruz, ese Cristo que nunca pecó, que vivió una vida sin pecado, que pudiendo bajarse de esa cruz y ordenarle a los clavos que lo soltaran, con el poder omnipotente y con la santidad 3 veces santa que tenía, Él no se bajó de la cruz por amor a ti. Si tú no reconoces que tú eres el que debería estar en ese lugar y Él debería estar en el lugar de juez diciendo, bien merecido lo tienes, si tú no reconoces que Él murió por ti, pues Él no ha obrado ninguna circuncisión espiritual en tu corazón. Y tienes bien merecido el infierno por rechazar el sacrificio de Cristo, por no creer en Él. Tienes bien merecido el infierno eterno. Pero tú no tienes que llegar allá diciendo que no sabías. Queremos que sepas que Jesucristo ofrece salvación y que Él ofrece perdón de todos tus pecados escandalosos y secretos, personales y colectivos, conocidos o privados. Jesucristo ofrece perdón de todos tus pecados pasados, presentes y futuros. Jesucristo ofrece su gracia y su amor incluso para aquellos que no saben quién es Él. Incluso para aquellos que aún están en sus delitos y pecados, Él ofrece regeneración, vida eterna, perdón, redención y salvación. ¿Tú crees en Él? ¿Tú crees en Él? Si crees en Él, tú estarías dispuesto a hacerlo, todo lo que Él te pida. Todo lo que Él te pida. Deja tu pecado atrás. Y tu pecado no te condiciona, no te identifica. Cristo es mejor. Por más deleite que pueda haber en un pecado de 5 minutos, tú vas a terminar otra vez. Pero Cristo es digno. Hay perdón, hay amor en Cristo. Y tú lo sabes. Muy probablemente por eso es que estás aquí. Si tú quieres reconciliarte con el Cristo que te amó, si tú sabes, si hace tiempo tú le prometiste, sí Señor, tú eres todo para mí, yo voy de frente contigo, pero te distrajiste en el camino y arando para Cristo anhelaste lo que dejaste, como la mujer de Lot, has visto y has codiciado, has deseado lo que dejaste en Sodoma. Pues devuélvete, no para Sodoma, devuélvete a ver al Cristo de la gloria. Devuélvete a desear a Cristo, a amar a Cristo. Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Él no rechaza un corazón que viene a Él. No se ha conocido ni se conocerá jamás a alguien que viniendo a Cristo, el mismo Cristo le diga, no, demasiado tarde. Porque es Él el que obra la regeneración en el corazón. Es Él el que transforma el corazón. Es Él el que cambia el corazón de piedra en un corazón que lo ame. Si tú reconoces que Dios te está llamando, no endurezcas tu corazón. Ven a Él, no tardes más. No sabemos hasta cuándo la oferta está disponible. Pero no vayas a llegar al cielo diciendo que tú fuiste circuncidado sin cumplir la ley. Porque ni puedes cumplir la ley, ni estás circuncidado. No vayas a llegar al cielo diciendo, pero que yo tengo que pasar porque yo era miembro de tal iglesia. No. La iglesia no te salva, el bautismo no te salva, solo Cristo salva.
Así que si tú no has sido circuncidado en el corazón, no has sido bautizado como creyente, ¿qué vas a esperar? ¿Qué vas a esperar? ¿Tú te vas a seguir aferrando a tu pecado o a tu orgullo para decir, no, yo no creo eso? Pues algún día vas a tener que creerlo. Como cantábamos en la canción, algún día toda rodilla se doblará, toda lengua confesará. Quiera o no quiera, esa rodilla de tu orgullo se va a torcer y se va a doblar, y con el peso de tu orgullo, el peso de la soberanía de Dios va a caer sobre tus hombros y no te va a quedar más que doblar tu rodilla. Y la configuración de tu lengua, aunque el orgullo no te deje, va a reconocer como el centurión, verdaderamente Cristo era el Hijo de Dios. ¿Qué vas a esperar? ¿Qué vas a esperar? Si tú no has sido circuncidado en tu corazón, clama a Cristo. Dice, Señor, ayúdame. Yo no siento nada diferente, pero creo que tú me puedes salvar. Creo que te necesito. Te amo. Por favor, ayúdame. Y si este es tu deseo, nuestro gozo y nuestro privilegio como iglesia es ayudarte a que tú puedas creer en Él, que puedas atesorarlo sobre todas las cosas y todas las personas del planeta, que tú puedas venir a Cristo en arrepentimiento y fe y saber que ese sacrificio que Cristo pagó en la cruz, pues también contó para ti, pero que esa resurrección que Jesús también salió de la tumba glorioso, también garantiza la tuya algún día. ¿No quisieras tú algún día estar con Él en gloria? Pues solo los circuncidados de espíritu, solo los regenerados de corazón van a poder ver a Cristo por la eternidad. Los que se aferran a su orgullo no van para el baile, van para el infierno eterno a sufrir conscientemente. Pero no quisiéramos extrañarte en el cielo. Quisiéramos gozarnos contigo en el cielo. Todos los creyentes, yo no lo digo porque yo me esté burlando o porque yo sea mejor que tú, no. Yo lo digo porque con la convicción que el Señor nos da a través de su palabra, yo puedo ser portador de la seguridad de la salvación, de que todo el que en Él cree será salvo. Y Él no nos defrauda. No se ha conocido todavía aquel a quien Cristo le haya prometido algo y no se lo haya cumplido. Y todas las promesas de la Escritura, las profecías se cumplieron. Todas las promesas de Jesús son sí y amén para nosotros en Cristo. Por eso es que tu servidor puede ofrecerte salvación sin temor a que sea una publicidad engañosa. Si tú vienes a Cristo, eso quiere decir que Él te regeneró. Porque otro que Cristo no regenere no puede venir. No puede venir a Él. Pero si tú vienes a Él, es porque Él está haciendo una obra de regeneración en tu corazón, en la que Él te amó tanto como para no condenarte al infierno, sino para disfrutar contigo por toda la eternidad. ¿Has sido tú circuncidado en tu corazón? ¿Has sido tú regenerado como para desear a Cristo? ¿Has sido tú circuncidado en tu corazón para que digan, sí, yo quiero la señal externa del bautismo? Yo no he sido bautizado, hermano. O sí, yo fui bautizado hace 500 años, pero yo me descarrié, yo quiero reconciliarme con Dios. Ven a Cristo, mantente en Cristo. Cristo es digno. Esa, hermanas, hermanos, esa es la verdadera circuncisión. La circuncisión del corazón. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra, por enseñarnos que no es por una señal externa que vamos al cielo, no es por cumplir la ley que vamos al cielo, sino porque Cristo cumplió la ley por nosotros y en Él es que tenemos acceso al Padre. Señor, si hay alguien aquí que no te conoce, que no ha sido circuncidado en el corazón, que no ha sido regenerado espiritualmente, por favor, Señor, clamamos para que tú hagas una obra, un milagro de cambiar ese corazón de piedra en un corazón de carne.
Clamamos, Señor, para que hoy sea el día en que las cadenas del orgullo que atan a esta persona lejos de ti, hoy sean rotas en el nombre de Jesús. Y que puedan venir corriendo a ti, Señor, clamando por misericordia para su alma y perdón por sus pecados. Que puedan venir a amarte, a adorarte, a alabarte, a atesorarte, a reconocerte como Dios, Rey, Señor. Para que ellos puedan venir, Señor, libre y voluntariamente a venir a ti, a amarte. Sálvalos, Señor, libéralos. Señor, pero si hay 1, 2, 100 aquí. Y hace tiempo tú los regeneraste, les cambiaste el corazón de piedra en un corazón de carne. Si hay varios o muchos aquí en quienes has obrado la circuncisión espiritual, al cambiarles el Dios del pecado, el Dios de este mundo, por el Rey de la gloria, a quienes le has cambiado la naturaleza pecaminosa por la naturaleza divina. Señor, si hay muchos o pocos aquí, de quien tú eres su Rey, su Dios, su Señor, y los has incorporado a tu pueblo, les has dado un libro y les has dado una señal, oh, Señor, edifícanos, afírmanos en la gracia, danos más de ti, ayúdanos a parecernos cada día más de ti, a ver como tú, a sentir como tú, a actuar como tú. Señor, te necesitamos. Queremos crecer a la estatura del varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo y verte a ti glorificado en cada una de nuestras decisiones. Al darnos más de aquel que murió en la cruz por nosotros y nos garantizó vida eterna, santificación posicional y experimental, y darnos cada día de esa gracia que está reservada para nosotros en los cielos. Señor, rogamos más de ti. Rogamos por reconciliaciones si hay alguien que está lejos de ti. Rogamos por bautismo si hay alguien que reconoce que tú lo has regenerado, pero aún no ha recibido la señal externa. Rogamos que a partir de hoy hayan bautismos en esta iglesia, Señor, por lo que tú haces en tu pueblo. Y haciendo todo esto, Señor, que podamos tener comunión entre nosotros, amarnos por como tú nos diste el ejemplo y reconocer que solo en Cristo hay palabras de vida eterna. A ti la gloria y el honor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.